Investigación de la facultad y empezamos el día de ayer con la primera sesión del Seminario Permanente de Investigación y hoy nos convoca las profesoras Alexandra Martínez y Elsa Ivonne Valencia, que nos van a compartir la investigación, que ya es un libro, completamente un producto ya publicado, en relación a la conciencia lingüística, otra forma de asumir la lengua. Tenemos muchas expectativas con esta presentación. Le comentaba yo a Alessandra que tengo formación en lingüística y me parece apasionante que de la licenciatura en pedagogía infantil tengan otra apuesta que me interesa mucho, que es la didáctica, ¿no? Entonces, muy expectante con esta presentación el día de hoy. Voy a hacer algunas precisiones generales para la asistencia. En aras de no interrumpir a nuestras compañeras Alexandra y Elsa cuando estén presentando, vamos a abrir una sesión al final para que ustedes puedan intervenir, ya sea pidiendo la palabra a través del chat para darles la oportunidad de abrir su micrófono o consignando sus preguntas en el chat, que yo voy a tener la oportunidad de moderar y acompañar hoy a mis compañeras. Yo recogeré las preguntas y las haré al final. También pedirles muy formalmente que tengan su cámara apagada mientras las compañeras están presentando. Son las únicas dos personas que van a tener habilitada la cámara. Eso para garantizar la calidad de la secuencia, de la escucha de todos nosotros y poder concentrar nuestra atención exclusivamente en ellas. También vamos a tener la oportunidad. Hola. Acá vamos a tener la oportunidad también de conocer a mi hijo. Estos son unos espacios donde convergen todos estos escenarios con la virtualidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra faceta mía también de mamá, como las compañeras y como muchos de nosotros estamos trabajando en casa, ¿no? También vamos a tener la oportunidad al final de hacer comentarios o preguntas para las presentadoras. Entonces, quisiera inicialmente pedirles a todos ustedes la venia para grabar la sesión. Esta sesión va a ser albergada en un repositorio que vamos a tener en nuestra página del Comité de Investigación de la Facultad, para que posteriormente ustedes puedan visitarla, retomarla y profundizar en algún aspecto que las compañeras nos van a compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias a Alexandra y a Elsa Ivonne por asistir. Voy a hacer una breve alusión a su biografía. Elsa Ivonne Valencia es docente de la licenciatura de Educación Infantil y también de la Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene estudios latinoamericanos. Mi amor, por favor. Tiene estudios, es magíster en estudios semiológicos, es máster universitario en enseñanza del español como lengua extranjera, es licenciada en lingüística y literatura, integrante del grupo de investigación social en lenguaje y culturas y directora del semillero de investigación Diálogos de Pulgarcita, reflexiones educativas en tiempo de reinvención. Alexandra Martínez, por su parte, también es docente de la licenciatura en Educación Infantil y Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital y Francisco José de Caldas, magíster en Estudios en Infancia, especialista en Lenguaje y Pedagogía de Proyectos y licenciada en Lingüística y Literatura, integrante también del Grupo de Investigación Social en Lenguaje y Culturas y del Semillero de Investigación Diálogos de Pulgarcita, reflexiones educativas en tiempos de reinvención. Compañeras Alexandra y Elsa, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues el micrófono es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues vamos a compartir pantalla para hacer una presentación que acompañará pues nuestro ejercicio de contarles toda nuestra trayectoria en esta investigación y pues la producción que es el libro. Bueno, entonces, pues en este momento compartiré pantalla para presentar. Y bueno. Sí, acá estoy. Vale. Pues nada, buenos días a todos y todas. Es un placer la invitación que nos hacen en el Seminario Permanente de Investigación de la Facultad. Bien lo dijo Pilar al inicio cuando plantea pues que esto es resultado de una investigación que adelantamos dentro del grupo de investigación al que pertenecemos con las estudiantes de los primeros semestres de pedagogía infantil, que hoy en día es educación infantil, y surge una gran preocupación que a lo largo de los años, tanto Alexandra como yo
que estamos en el área de lenguaje en la licenciatura, teníamos sobre los procesos de lectura y escritura de las estudiantes en términos de lectura y escritura académica. A partir de eso, planteamos una propuesta dentro de una convocatoria que hizo el IEIE y pues la ganamos por fortuna y tuvimos la experiencia de trabajar durante 2 años este ejercicio. A partir de los resultados y a partir de la experiencia y una vez entregado pues todo lo que se requiere cuando la universidad respalda una investigación, decidimos con Alexandra que era importante abrir la posibilidad de que la demás parte de la universidad conocieran nuestra investigación, pero no en términos de resultados de investigación, sino a manera de libro y que sirviera como un ejercicio que permite que otros maestros en formación, no solo de la licenciatura en pedagogía infantil, sino de cualquier licenciatura o los maestros que ya están en su ejercicio laboral, pudieran utilizar. De ahí surge, fue un ejercicio bastante complicado en términos de manejo de grupos, manejo de tiempo, de espacios, pero logramos hacerlo. Dale, Alexandra. Bueno. En ese sentido, pues Alexandra va a explicar cómo fue que iniciamos. Vale, tal como Ivonne lo estaba expresando hace un momento, pues un ejercicio que requirió de unos tiempos amplios en función pues de precisamente nuestro interés, que era encontrar dentro del trabajo que las estudiantes de la licenciatura realizan a nivel académico, esas situaciones que nos hacían a nosotras reflexionar frente a los procesos del lenguaje. Entonces nosotras iniciamos pues haciendo un ejercicio de observación alrededor de esas actitudes y los niveles en que las estudiantes se relacionaban con los procesos del lenguaje, particularmente con la lectura y con la escritura académicas. También este ejercicio de observación giró alrededor de evidenciar cuáles eran esas estrategias que ellas utilizaban para aquellos ejercicios académicos asignados en los diferentes espacios de formación en los que ellas se involucraban pues dentro de la licenciatura y que tenían allí unas obligaciones también en términos de hacer uso de la lectura y la escritura para llevar a cabo esos ejercicios de formación. Entonces encontramos en esas observaciones pues precisamente algunos elementos asociados tanto a la relación que ellas establecen con los procesos del lenguaje, las estrategias que ellas mismas utilizan, las razones por las cuales hacían referencia al uso de esas estrategias y obviamente observamos también o iniciamos con esa observación de evidenciar el manejo de algunos elementos tanto del orden de lo discursivo como de lo lingüístico, lo muy formal en términos de las estructuras de la lengua que acompañaban esos ejercicios de producción de las estudiantes. Allí pues fue donde luego, ya veremos más adelante, pues hicimos algunos ejercicios que posibilitaran identificación de aspectos un poco más específicos en estos ejes. ¿Con quiénes trabajamos? Trabajamos con 3 grupos de estudiantes de segundo semestre, como Ivonne misma lo dijo, estudiantes de los niveles iniciales en la licenciatura, y fue pues un trabajo que inició en el 2016 y que digamos que directamente con las estudiantes cerró hacia el 2017 tres grupos, 3 semestres en donde estuvimos pues haciendo un ejercicio con ellas y por supuesto a medida que avanzaban de semestre, lo que a veces generó algunas dificultades porque pues las estudiantes por los mismos espacios académicos no podían estar constantemente dentro de los ejercicios, sin embargo, desarrollamos al máximo lo que logramos con unos grupos específicos e invitando a las estudiantes que querían seguir integrándose. ¿Cómo lo realizamos? Pues iniciamos con una primera secuencia de actividades que nos permitió hacer ese prediagnóstico en donde logramos establecer o identificar asuntos o elementos puntuales específicos para nosotras en cuanto a los procesos de lectura y producción escrita de las estudiantes para pues finalmente que ello nos permitiera trabajar alrededor de ese gran eje de nuestra investigación que es la conciencia lingüística.
Todas estas observaciones y estos ejercicios de esas primeras secuencias de actividades posibilitaron que nosotras pues como que fortaleciéramos la idea de trabajar alrededor de la conciencia lingüística para allí pues encontrar por supuesto un fortalecimiento en esos procesos de escritura y de lectura académica en nuestras estudiantes. Para esos ejercicios de prediagnóstico, pues hicimos, como decía en la imagen anterior, unas secuencias y para ellas pues realizamos o utilizamos estas lecturas de algunos autores importantes para nosotras en términos del trabajo con las estudiantes y que nos permitieron desarrollar esos ejercicios para la identificación de los elementos que luego nos permitieron hacer un trabajo más concreto. Entonces, pues invito a Ivonne a que nos hable un poco de estos autores, que ella es muy apasionada con estos autores que utilizamos para nuestro trabajo inicial. Bueno, como mis estudiantes saben, ellos son amantes míos y de uno de ellos surgió el nombre del semillero que también resultó de este proyecto de investigación, que no es nada más y nada menos que Michel Serres, este personaje que trabajamos a través de una secuencia didáctica, fue nuestro eje central en el trabajo de investigación. Michel Serres plantea una cuestión que estamos viendo y viviendo en este momento de la pandemia, que es toda la virtualización, y las pulgarcitas son las nuevas generaciones, es decir, nuestras estudiantes, porque Alexandra y yo ya no cabemos en esa categoría, no por la edad, sino por la experiencia de vida, y implica que la pulgarcita es el pulgar que utilizamos en esta era nueva de la educación. Por tanto, nos parecían no solamente sus planteamientos muy interesantes y muy ricos de explorar y de trabajar con las chicas, sino por el vínculo emocional que genera Michel Serres cuando uno lo aborda. El otro personaje nuestro latinoamericano típico, y somos apasionadas con él, es nada menos y nada más que Paulo Freire, que nos aportó no solamente el pensamiento sobre lo que es ser maestro y todo el cuento de la pedagogía crítica, sino que tomamos varios textos, varios fragmentos del maestro Freire para poder abordar no solamente el trabajo pedagógico, sino el trabajo intelectual. Y nos queda otro personaje que sigue vivo, porque Freire pues ya sabemos que murió y Michel Serres murió el año pasado, que es nada menos y nada más que Peter McLaren, también de la pedagogía crítica, y lo que nosotras diseñamos fueron 3 secuencias didácticas con base a los resultados obtenidos en el primer ejercicio de diagnóstico con las estudiantes, en las cuales en ese diagnóstico para hacer ese diagnóstico les preguntábamos a las estudiantes cuáles eran sus hábitos y las estrategias que utilizaban en el momento de leer y escribir textos académicos. No olvidemos que el interés aquí no es cualquier texto, sino son los textos académicos que trabajamos en la universidad o en la carrera, y en nuestro caso, pues son autores que trabajamos dentro de los espacios académicos, tanto Alexandra como el profesor César Junque como yo, obviamente otros compañeros lo harán, pero pues utilizamos estos espacios. Dale, Alexandra. En ese sentido, pues el libro, lo que ustedes están visualizando es el índice del libro. Cada capítulo tiene un nombre, no lo pensamos mucho. Quisimos que los nombres dados a los títulos reflejaran de alguna manera nuestra propuesta y por eso se llaman como se llaman. Entonces, el primer capítulo del libro es nuestra mirada y Alexandra pues nos va a contar. Bueno, efectivamente, cada uno de estos títulos pues tienen una relación fundamental con lo que contienen y que efectivamente los pensamos mucho para que hubiese no solo una coherencia, sino también que pudiésemos expresar aquello o reflejar aquello que nosotras, pues no solo desde lo intelectual, sino también desde el sentir, el compromiso frente al trabajo realizado con las estudiantes, pues queríamos que estuviese allí presente. En este capítulo denominado Nuestra Mirada, pues es donde nosotras establecemos
esos paradigmas, esa fundamentación teórica desde la cual tejemos toda nuestra propuesta, que como ustedes lo logran evidenciar en esta imagen de la manera más sucinta, se encuentra pues organizado en 3 ejes o enfoques teóricos que son esencialmente como esas vías grandes, gruesas, que tejen o se articulan el resto del trabajo. Tenemos en primer lugar este paradigma cognitivo, en donde nosotros tenemos como pregunta fundamental o como interés fundamental el cómo aprenden los estudiantes. Es un enfoque que plantea pues que el trabajo debe estar centrado, el trabajo educativo debe estar centrado en lograr el desarrollo de habilidades en las personas, en los sujetos, en este caso en nuestras estudiantes, más que contenidos puros. Es decir, los contenidos siempre van a estar allí inmersos, sin embargo, no se trata de verlos como cuerpos cristalizados, sino que estén asociados con el desarrollo de ciertas habilidades que los seres humanos pues requerimos o que iremos con el tiempo explorando y fortaleciendo en muchos casos. En este eje o enfoque, pues repito, el interés central estaba en cómo aprenden los estudiantes. Y pues tenemos unos autores particulares, Ausubel y Brunner, como algunos de los que aparecen dentro de este enfoque. En el segundo eje o enfoque teórico de nuestro capítulo está el sociocultural. En nuestro interés gira alrededor de la pregunta de ¿para qué aprenden los estudiantes? Y esa pregunta tiene sentido en términos de, pues, que en este enfoque teórico se piensa en el trabajo, en la acción humana, en la actividad de los seres humanos dentro de los diversos entornos socioculturales en los que estamos inmersos continuamente, y eso incluye, por supuesto, el espacio escolar o los espacios formales y no formales en donde se llevan a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. Allí pues los seres humanos, los sujetos, tenemos unas formas particulares de relacionarnos y de llevar a cabo todas las acciones, no solo desde lo humano en términos de lo básico o esencial, sino también desde lo académico. Hay un sentido por el cual se llevan a cabo las acciones humanas y en este caso, desde este enfoque, pues el sentido tiene que ver precisamente con para qué aprenden los estudiantes y cómo se llevan a cabo esos procesos. En nuestro tercer y último eje, y como verán, pues tenemos dentro de los autores usados allí o que fueron base para nosotras, pues Vygotsky y Bandura, entre otros que aparecen en este enfoque. Y por último tenemos el sociocognitivo, en donde el eje central nuestro estaba alrededor o giraba alrededor de cuáles son esas estrategias de aprendizaje que permiten o que ayudan, potencian otros procesos y que por supuesto en esos procesos está por un lado lo emocional, por otro lado lo social, lo metacognitivo, lo cognitivo, es decir, en este tercer enfoque el centro está precisamente en que el estudiante, los sujetos, somos el centro de los procesos de aprendizaje y que es necesario que se adecúen ciertas formas, ciertas estrategias, se adecúen ciertos espacios y todo lo que sea necesario para que se lleven a cabo o se gesten ciertos procesos de orden cognitivo, de orden sociocultural, de orden metacognitivo, que posibilite pues que los sujetos generen unos aprendizajes cada vez más complejos. Tenemos también a Vygotsky dentro de este enfoque, a Cost y otros. Entonces, como verán, estos 3 paradigmas lo que pretenden es generar una mirada no solo teórica y no descontextualizada, sino una mirada teórica interrelacionada, ¿ya? De manera tal que pues nos posibilitara generar los otros ejes o elementos que queríamos dentro de nuestra propuesta. Por eso, este primer capítulo nos lleva a un segundo capítulo muy importante también para nosotras que se denomina Tejiendo la Red, precisamente por esas interrelaciones que allí se empezaron a generar. Y pues Ivonne nos contará un poco en este segundo capítulo qué podemos encontrar. Alexandra, devuélvete un momento a nuestra mirada, por favor. Para recordarles y machacar sobre un asunto. Nuestra mirada es muy clara y no es nuestra, sino nos adherimos a la mirada que tiene Paulo Freire
sobre educar y por eso estos paradigmas, es decir, cuando Freire dice nadie educa a nadie, es lo mismo que cuando les decimos a nuestros estudiantes que todo el mundo aprende, claro que sí, aunque aprenda mal, pero aprende, y eso lo damos por hecho. Entonces nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, sino siempre se educa, los hombres se educan entre sí y con la mediación del mundo. En ese sentido, nuestra mirada lo que pretendía y sigue pretendiendo ser es que los estudiantes comprendan que el proceso de aprender es un proceso colectivo, es un proceso con el otro en el que tanto el maestro, el educador, como el educando o el estudiante tienen un compromiso mutuo que les va a permitir ser en el mundo. Listo, Alexandra. Desde esta perspectiva, en ese Tejiendo la Red, que es el segundo capítulo, Alexa, nosotros tenemos unas categorías básicas y que en el libro pues se explicitan y se explican de una manera sencilla, porque es un libro que también está pensando en aquellos que no están en el área, y una categoría importantísima, la competencia comunicativa, que nos va a permitir a través del ejercicio del hacer con la lengua desarrollar, fortalecer y mejorar la conciencia lingüística como categoría suprema o categoría transversal en todo el ejercicio que hicimos con los estudiantes, y eso se hace a través de algo. ¿A través de qué? De lo que se ha llamado la gramática pedagógica y que surge en lengua inglesa, pero que en lengua materna ha tenido sus aportes en España con la Escuela de Barcelona o con la Universidad de Lleida, y que nosotros nos adherimos ahí en esta tendencia en pensar la gramática no normativa y prescriptiva que todos hemos aprendido, sino que la gramática pedagógica insiste en que el estudiante comprenda cómo usa la lengua, cuándo la usa y por qué la usa, que son elementos indispensables para la competencia comunicativa del estudiante. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues a través de lo que ya les comentaba de las 3 secuencias didácticas que diseñamos a partir de los 3 autores que les comenté y que están enmarcadas dentro de lo más simple hasta lo más complejo a través de tareas de comunicación que va a permitir que al final de cada secuencia el estudiante haga una tarea comunicativa real o tarea final que les permite poner en evidencia pues todos los elementos ahí implicados. A partir de esa secuencia pues utilizamos de manera muy visible, muy explícita, estrategias de aprendizaje tanto lectoras como escritas, pero de textos específicos, y trabajamos por ejemplo el comentario crítico, el ensayo, el resumen, que son tipos de textos que nos permite desde lo académico comprender cómo es que se estructuran. Entonces, en las secuencias didácticas diseñadas, se parten de secuencias discursivas para que los estudiantes, a través de ciertas estrategias utilizadas en las habilidades comunicativas o estrategias comunicativas, puedan fortalecer la competencia comunicativa. En ese sentido, pues vemos el círculo, vamos tejiendo la red, lo cual nos va a llevar al tercer capítulo. Alexandra. Sí, en este segundo capítulo de Tejiendo la Red podemos encontrar precisamente por qué su nombre. Es un tejido en donde efectivamente nos pensamos que las personas, y en este caso nuestras estudiantes, es en la interacción con otros, es en la relación con ese mundo social y cultural en el que están involucradas, inmersas continuamente, y pues sus propias realidades, lo que permiten que se haga un trabajo alrededor de la competencia comunicativa, de la conciencia lingüística, que sea situado, que sea relacionado precisamente con esas tanto intereses como necesidades, en este caso del orden académico, que pues permitirán un fortalecimiento de esos procesos de la lengua y que darán pues resultados, tanto los que dieron en nuestro ejercicio investigativo, como algunos resultados a largo plazo en términos de su relación con los procesos del lenguaje y con los procesos también de enseñanza y aprendizaje, al haber hecho todos esos abordajes respecto a, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje y los procesos de lectura y escritura específicamente de algunos textos. De allí, pues, nuestro tercer capítulo denominado Realidades y Hábitos,
que nos presenta un poco el Perdón, trabajo. perdón, Alexandra. Paola Andrea Villalobos, por favor, cierra su micrófono. Gracias, Paola Andrea Villalobos. ¿Puedes cerrar tu micrófono? Vale, entonces en este tercer capítulo que ya se denomina realidades y hábitos, pues precisamente es donde todos esos ejercicios de prediagnóstico y esos elementos que nosotros habíamos observado, pues también nos llevó a que realizáramos un trabajo de análisis de toda esa información registrada. Que hiciéramos un ejercicio de análisis de esos elementos que identificamos en las observaciones, que nos llevara también a hacer un análisis de esos elementos que identificamos en esas primeras secuencias de actividades realizadas y que nos posibilitara también hacer un análisis de otro ejercicio, parte de la investigación que hicimos, que fue el de una encuesta. En esta encuesta nosotros lo que quisimos fue tener mayor información alrededor de, como ya lo hemos mencionado en este rato, información alrededor de esos hábitos de las estudiantes para llevar a cabo sus ejercicios de lectura y escritura para los diferentes espacios académicos, esas formas de leer, cómo lo realizaban, qué tipo de prácticas realizaban al momento de acercarse a un texto, si lo hacían en textos virtuales, es decir, en los documentos que abrían en los computadores o los celulares, si lo hacían en el texto en físico. Y este capítulo, pues lo que refleja es precisamente todo ese análisis sociológico que realizamos a toda esta información recogida. ¿Por qué? Pues obviamente porque es necesario dentro de un trabajo de investigación tener unos datos que posibiliten pues hacer análisis y encontrar allí elementos que luego, en nuestro caso, nos permitían formular otras secuencias didácticas para potenciar esos asuntos que encontramos en el análisis que era necesario trabajar. Asimismo, pues porque es necesario que esta información tenga un tratamiento que posibilite validar lo que allí se logró identificar, que permita pues generar nuevas preguntas, aparte de las que ya pudiésemos tener, y que también este tipo de información posibilitara pues que la propuesta de trabajo, esas nuevas secuencias didácticas que venían, pues fuesen lo suficientemente relacionadas con aquellos elementos que nos permitieran a nosotras potenciar en nuestras estudiantes la competencia comunicativa y llevarlas al eje central, al fortalecimiento de la conciencia lingüística. Además de ello, porque fíjense en la cita que aparece acá, y si no la menciono, yo sé que mi amiga Ivonne lo hará, pues de Peter McLaren precisamente, en donde él nos refiere a que pues en la escuela el conocimiento debe ser pertinente, debe tener una importancia, debe además permitir que hayan unos procesos críticos para que precisamente hayan transformaciones. Por lo tanto, hacer un análisis de información no se trata solamente de un elemento o una herramienta cualquiera, sino en nuestro caso particular nos posibilitaba generar una propuesta de trabajo para llegar a transformar aquellos elementos alrededor de los procesos de la lectura y la escritura y obviamente todo lo asociado a la conciencia lingüística para que nuestras estudiantes lograran generar otras experiencias frente a estos procesos del lenguaje que les potenciara su competencia comunicativa, pero que además como sujetos que somos del lenguaje tuviesen mayores elementos que les permita ser luego pues parte de diversos contextos académicos y no académicos, pues de una manera un poco más precisa, si cabe la palabra. Este ejercicio entonces pues nos permite, de este capítulo, nos permite pasar a este otro denominado precisamente proponer para construir, que tiene pues toda la relación con lo que les acabo de mencionar. Ivonne, te invito. Noten que el capítulo proponer para construir parte, y la idea de la presentación es esa, mostrar, y les hacíamos el llamado de atención. Nadie enseña a nadie, todos aprendemos juntos y construimos el mundo, y el conocimiento, dice Freire tiene que ser un conocimiento, Peter McLaren dice, el conocimiento tiene que ser un conocimiento pertinente, tiene que ser un conocimiento compartido, tiene que ser un conocimiento que nos
permita construir. ¿Construir qué? No sabemos, pero construir el mundo. En ese sentido, entonces, diseñamos la secuencia didáctica. Es una sola, pero se puede dividir en tres. Es decir, cuando yo tomo la secuencia en su totalidad, vemos un todo, que podríamos dividirlo en unidades, pero cada secuencia tiene una estructura propia e independiente. En ese sentido, proponer para construir lo primero que hicimos, si era necesario, y que hacemos todos los maestros, tiene que ver con la contextualización, es decir, quiénes eran nuestras estudiantes, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus estrategias, hacer el diagnóstico tanto en la lectura y la escritura, sin dejar atrás las otras habilidades como la habilidad de escuchar y la habilidad de hablar, y la duración de la secuencia en su totalidad, tomándola como un todo, es decir, las 3 secuencias duran un semestre académico. Podría durar más, pero pues tenemos que pensar en las horas trabajadas durante un semestre académico. En ese sentido, pues la secuencia está diseñada para 64 horas, en principio planeada, que en la práctica pueden ser más horas. Luego hacemos una breve introducción a la actividad donde el maestro que se acerca a esta secuencia didáctica tiene toda la fundamentación de la secuencia en términos de la competencia comunicativa con las habilidades cuyos objetivos de comprensión y objetivos de producción están ahí. Pero surge una quinta, su habilidad o su competencia, que no es otra cosa que todo lo que tiene que ver con lo audiovisual. Entonces, ¿en qué momento la habilidad audiovisual tiene que dejos de competencia de comprensión y procesos de producción? Luego planteamos las actividades de la lengua que predominan en cada actividad, porque la secuencia está dividida en varias actividades y cada actividad tiene unas microactividades donde el maestro puede ver el tiempo propuesto, los recursos utilizados, las dinámicas de clase, de actividad que vamos a trabajar y el tipo de habilidad comunicativa que va a primar, que se va a trabajar en esa microactividad, y en ese sentido pues puede hacer todo el recorrido por la secuencia didáctica. Esas actividades comunicativas de la lengua que predominan o habilidades comunicativas o destrezas comunicativas, dependiendo los autores que aludan, pero que son la misma, nos va a llevar al desarrollo de la unidad o de la secuencia didáctica partiendo del proceso de evaluación. Es decir, para nosotros es muy importante que tanto el maestro como el alumno conozca el proceso de evaluación, y diseñamos en la secuencia unas rejillas o rúbricas de autoevaluación inicial, rúbricas de evaluación, de coevaluación entre pares y rúbricas de heteroevaluación. Entonces van a encontrar antes ya de la propuesta toda una serie de dinámicas en el que el maestro puede recorrer la ruta y entender cuál es la orientación metodológica de la secuencia. Listo, Alex. Es por eso que el capítulo se llama proponer para construir, que nos va a llevar a los cuadernillos tanto del estudiante y del profesor. Son cuadernillos independientes, pero dependientes a la vez, es decir, interdependientes, que Alexandra va a explicar. Sí, de acuerdo a todo lo que ya Ivonne nos comenta del capítulo de proponer para construir, pueden ustedes pensar cada uno de estos cuadernillos qué estructura poseen. Establecimos un cuadernillo para el profesor y uno para el estudiante en términos que las personas que accedan al libro pueden encontrar dentro de él cómo estas secuencias didácticas pueden ser dirigidas por el profesor, es decir, dónde están redactadas para que el maestro haga uso de ellas con cualquier grupo de estudiantes en el que él considere, el profesor que asuma el ejercicio, considere que puede utilizar algunas de las actividades de la secuencia didáctica o en su totalidad la secuencia. Entonces vamos a encontrar esa organización que Ivonne nos contó en el capítulo anterior, lo vamos a encontrar redactado, dirigido hacia el maestro cuando él sea el encargado de hacer uso de las rejillas, de las actividades, de las microactividades para trabajar con un grupo de estudiantes.
Y el cuadernillo para el estudiante está estructurada, es la misma secuencia didáctica que el profesor va a usar y con el que va a dirigir los ejercicios. En el cuadernillo para el estudiante está estructurado, redactado de manera tal que los estudiantes puedan entender, asumir cada una de las actividades y las microactividades que están siendo dirigidas por el profesor o que el estudiante mismo puede hacer uso de ellas sin la presencia o la dirección del profesor. Entonces, en el cuadernillo para el estudiante, estas secuencias didácticas, estas actividades están organizadas de manera tal que el estudiante al tomarlas, al leerlas y querer desarrollarlas pueda comprender cada una de las actividades y las microactividades que allí están expresadas, que pueda hacer uso de ellas obviamente que eso signifique que el estudiante autónomamente se implique en el ejercicio y por supuesto que logre hacer uso del mismo de una manera adecuada. Estos dos cuadernillos, pues nosotras los organizamos de ese modo pensando precisamente, como Ivonne lo dijo hace un momento, en que el libro estuviese disponible no solo para maestros del lenguaje, no solo maestros especialistas en el área de la lengua, sino que otros maestros, otros profesores pudiesen también hacer uso de este tipo de secuencias para trabajar algunos temas, algunos elementos asociados a los procesos de la lectura y la escritura, ya que recuerden, como lo dijo Ivonne hace un momento, nosotros trabajamos dentro de las secuencias didácticas textos como el comentario crítico, el ensayo, el resumen, entonces pues son textos académicos que no son específicos de la licenciatura en pedagogía infantil, de la actual licenciatura en educación infantil, sino que son textos académicos que pueden ser utilizados y seguramente son utilizados en diversos programas académicos, no solo licenciaturas, sino otros que requerirán de ellos en su formación. Entonces, pues los cuadernillos tienen como esa intencionalidad y por ende están allí como dispuestos, disponibles para todos los maestros que quieran reconocer este tipo de trabajo y por supuesto a partir de allí también crear su propio trabajo. Y pues en estos cuadernillos que están dentro de la llamada secuencia didáctica, pues precisamente es el último componente de nuestro libro, que como verán ustedes, pues la presentación de esta diapositiva va en ascenso, ya que pues es nuestro libro el que está compuesto por cada uno de estos capítulos en donde pues les expresamos todo el proceso que desarrollamos. Y aquí pues encontramos unos elementos que nos presentan esos asuntos concluyentes claves de todo este proceso desarrollado en la investigación y pues expresado dentro del libro. Ivonne. Bien, teniendo en cuenta todo lo anterior, esas conclusiones pues son conclusiones iniciales, no son conclusiones finales, porque pues nosotras seguimos trabajando en eso y de ahí pues como les dijimos al comienzo surgen dos cosas. Por un lado, el semillero de investigación Diálogo de Pulgarcita y por otro lado, unos cursos, programas, no sé cómo llamarlos porque todavía no es claro, que tienen que ver con la escritura académica y que los primeros usuarios o beneficiados serán las estudiantes que hacen parte del semillero, que tenemos inscritas 16. ¿Qué conclusiones nos lleva? En varias categorías, pues una que tiene que ver con estrategias de aprendizaje, es decir, las estudiantes llegan con unas estrategias y al final, ¿qué pasa? ¿No? Esas estrategias siguen, son transformadas, se dejan o cómo es. La segunda tiene que ver con el uso que hacen de la gramática de la lengua de manera explícita en la reflexión y que obviamente tiene que ver con la conciencia lingüística. Y por otro lado, ¿qué pasó con el proceso de lectura inicial y el proceso de escritura inicial hasta lo final? En ese sentido, pues tenemos unas primeras que son las estrategias de aprendizaje. Alexandra, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que Ivonne expresaba hace un momento, pues encontramos dentro de esta imagen de la manera más sucinta posible o parcial posible también unos resultados en términos de las estrategias de aprendizaje. A nivel inicial,
¿Qué fue lo que identificamos inicialmente? Por ejemplo, que las estrategias de aprendizaje para la lectura de los textos en las estudiantes es un ejercicio de carácter individual, es decir, ellas asumen el trabajo de la lectura como un ejercicio de cada uno. Ellas afirmaban usar estrategias de lectura y escritura como los que aparecen enunciados acá, el subrayado, las glosas, el resaltado, que son pues estrategias comunes, ¿cierto?, que podemos todos hacer uso. Y pues algunas planteaban que solo usaban como estrategia cognitiva de repetición el subrayado. También encontramos a nivel inicial que no reconocían su propio proceso de aprendizaje, que no utilizaban algunos apoyos externos para poder comprender algunos conceptos que no eran todavía reconocidos por ellas, que no estaban dentro de sus saberes actuales y que buscaban algunos ejemplos a través de internet y que era como el único apoyo que utilizaban. Eso, digamos que a nivel general, en lo inicial, en cuanto a las estrategias. ¿Qué ocurrió durante nuestro proceso, durante nuestro trabajo con las estudiantes? Encontramos como resultados que les costó un poco de trabajo utilizar estrategias de aprendizaje nuevas, es decir, se veían enfrentadas a tener que usar otras estrategias y a veces se sentían un poco como movidas de su lugar, como que no encontraban cómo hacerlo, entonces les costó un poco de trabajo entrar como en esa nueva dinámica. También pues fue importante que durante este proceso ellas lograron reconocer que habían algunas estrategias del orden de lo cognitivo y de lo metacognitivo, ¿sí? Ellas las reconocieron en las diferentes actividades que se realizaron dentro de las secuencias didácticas. O sea, el hecho que ya identificaran algunas de esas estrategias, pues posibilitaba que ellas generaran otras formas de trabajar sobre la lectura y la escritura. Durante el proceso también usaron estrategias del orden de lo socioafectivo en las diferentes actividades en las que estaban involucradas y eso pues permitió que hubiese un trabajo más autónomo, que ellas estuviesen gestionando todo aquello que pudiesen necesitar para llevar a cabo las actividades propuestas junto con otras compañeras y que se comprometieran con el proceso, que eso fue algo muy importante, o sea, el compromiso que algunas asumieron de una manera muy fuerte durante todo el trabajo desarrollado. ¿Qué quedó al final? ¿O qué podemos decir como final? Que no sería el cierre total, pero que pues de alguna manera puntualiza lo que ocurrió allí. Uno de nosotras pues establecimos al final que era necesario pues abordar un trabajo más amplio con las estudiantes de la licenciatura y seguramente luego si se pudiese con estudiantes de otros programas académicos a través de espacios institucionalizados totalmente, no solo como procesos de investigación, en donde pues ustedes entenderán que no siempre logramos como tener todos los tiempos, los espacios, lo que pudiésemos necesitar quizás hasta como herramientas. Algunas cosas no estaban, otras afortunadamente el proceso de investigación logró suplirlas, pero no era un proceso o un tiempo que dijésemos suficiente para que todas o muchas estudiantes pudiesen hacer parte de ello y beneficiarse, no. ¿Qué decimos nosotras? Pues que puede ser importante generar unos espacios institucionalizados que permitan que los estudiantes, no solo de la licenciatura, repito, sino a nivel universidad, seguro, pudiesen también ser parte de este tipo de trabajo y pues obviamente que tuviesen unos resultados favorables para ellos en su trabajo académico. A nivel del trabajo con las estudiantes, encontramos nosotras al final que ellas, a través de todo el proceso que desarrollamos, empezaron a comprender la importancia que tiene dentro de un proceso de escritura académica y dentro de un proceso de lectura académica también, el trabajo de planeación, ¿sí? De planear la producción de un texto, la organización de un texto, todas las acciones en el momento de la producción, tanto desde el punto de vista de lo lingüístico como de lo discursivo comunicativo, y por supuesto el hacer una revisión, una edición a los textos, no pensarlos como el primer texto es la versión final, no, sino como una primera versión que requiere de nuevas revisiones, que habrán transformaciones y pues que es un trabajo que también requiere de un compromiso
de parte del escritor, que en este caso de las estudiantes. Entonces, como se darán cuenta en términos de las estrategias de aprendizaje, pues logramos encontrar unos elementos muy favorables en términos del trabajo con las estudiantes, de lo que ellas lograron allí, y también encontramos que no es este ejercicio, ni por supuesto el libro, la última palabra o las últimas acciones que se pueden llevar a cabo respecto a estos procesos. Por el contrario, para por lo menos Ivonne y para mí, es un inicio. Es una primera etapa de otras acciones que, pues, como ella misma ya lo dijo, hemos estado pensando para continuar en este ejercicio de potenciar la conciencia lingüística, la competencia comunicativa y pues hacer un trabajo mayor en términos de los procesos de lectura, escritura y las otras habilidades como la oralidad, la escucha y otras que subyacen de allí. Con estas conclusiones, pues también podemos ahora evidenciar en lo que Ivonne nos va a contar a nivel de la gramática de la lengua, de esa gramática pedagógica de la que ella hablaba en el capítulo de Tejiendo la Red, qué ocurrió, qué podemos plantear como conclusiones por ahora. Eso parecemos presentadoras de noticiero, menos ni Caracol ni RCN. Bueno, a nivel inicial, en la gramática pedagógica, como les contaba al inicio, pues la gramática pedagógica lo que pretende es que los estudiantes que manejan su lengua materna, que llegan a la escuela sabiendo hablar, sabiendo escribir, y luego van adquiriendo la convencionalidad de la escuela, no lo hagan de manera mecánica, sino que precisamente lo hagan de manera consciente. Entonces, a nivel inicial, ellas reconocían categorías gramaticales, es decir, dígame categorías gramaticales, sustantivo, adverbio, oración, frase, pero en el momento de usarla y reflexionar en torno a ello, quedaban bloqueadas. No sabían distinguir entre qué era una oración, una frase, una subordinación, una proposición compleja, tipos de subordinaciones que las usamos todos los días, pero que a nivel consciente era imposible. Se les dificultaba mucho llevar a cabo análisis de la lengua en el uso de los textos, es decir, un ejemplo clásico. ¿Por qué usas este conector acá? ¿Por qué este adverbio? ¿Por qué este verbo? ¿Por qué este tiempo? Y no sabían dar explicaciones. Es decir, en últimas no sabían cómo explicar cómo estaban usando la lengua, fuera en lo oral o fuera en lo escrito o fuera en lo lector. Durante el proceso, nosotras insistimos, machacamos todo el tiempo en que hay que reflexionar sobre lo que decimos, lo que hacemos y lo que proponemos. Entonces, todo el tiempo en la secuencia didáctica ustedes van a encontrar una reflexión sobre el uso de las diferentes secuencias discursivas en los diferentes textos. Esto lo estamos trabajando este semestre en un espacio académico que se llama Producción y Comprensión de Textos y que no lo pedimos precisamente para poder hacer todo este proceso. Durante el proceso también fuimos insistentes en que reconocieran las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que ellas usaban, pero que además utilizaban sus pares, es decir, sus compañeras, y que además pensaran en las que les proponíamos desde las secuencias. Usaron distintos marcadores discursivos de manera consciente, de acuerdo a los contextos y a las situaciones comunicativas, es decir, no podían usar un conector porque sí, tenían que saber por qué lo usaban, dónde lo usaban y cuándo lo usaban. Y reconocieron y utilizaron la lengua en diferentes textos, es decir, no es lo mismo un resumen que un comentario crítico. Y en ese sentido tiene una estructura. Utiliza un tipo de secuencia y utiliza una forma de manejar la lengua que le es propia, que le es característica de ese tipo de texto. Al final, después de discutir y de jalarnos los pelos y de ellas enojarse y pensar que las dejábamos en evidencia, ellas se dieron cuenta que el ejercicio de reflexión en torno a cómo usamos la lengua escrita, cómo usamos la lengua cuando leemos, lo que nos conversa, lo que nos propone el autor y las diferentes estrategias que ponen en funcionamiento al saber la intención comunicativa y al saber que un texto se escribe, y cuando digo escribe es escritura verbal, o al decirlo, el autor nos está
planteando un problema, un ejercicio de comunicación con el otro, que soy yo al leer o al escribir. Y empezaron a asignar importancia fundamental a eso que llaman teóricamente en lingüística las secuencias discursivas o textuales. Nosotros trabajamos 3, son 6 según Adams, pero nosotros trabajamos 3. ¿Cuáles fueron? La descriptiva, la explicativa y la argumentativa, porque precisamente ese tipo de secuencias son las que priman o son las secuencias dominantes en los textos que les exponíamos hace un rato. Para eso, pues fue fundamental que las estudiantes estuvieran realmente comprometidas, que ellas quisieran con nosotras construir otro tipo de forma de ver la lengua. Parece lo que estoy diciendo como mal dicho, pero es machacar en que la lengua que nosotros utilizamos en los espacios académicos lo estamos haciendo mal, y que en ese sentido nosotros como maestros, sea en primaria, universidad o postdoctor, tenemos que saberla usar y no tenemos que ser lingüistas. Y de ahí la importancia en esta formación de maestras, porque los maestros de primaria son los reales maestros de formación, y en ese sentido son los que mejor tienen que estar formados en todos los ámbitos. Eso fue a nivel de gramática pedagógica. Alexandra. Y como ustedes pues evidencian en lo que Ivonne expone, no se trata de la gramática precisamente como yo hace un rato lo enunciaba, como un cuerpo cristalizado, no es el contenido por el contenido, sino es precisamente en la acción. Es precisamente en la acción en términos de esas actividades humanas en las que estamos inmersos todo el tiempo, como por ejemplo en los procesos del hablar, en los procesos del leer, en los procesos del escribir, porque pues precisamente son ellos, no solo en el ámbito académico lo que nos moviliza, sino también en la vida común, diaria, cotidiana, de la que son parte nuestras estudiantes, en la que tenemos nosotros también parte, y por ello la gramática como tal, esa gramática pedagógica, pues tenía un sentido en términos de la producción oral, la producción escrita y los procesos de lectura que ellas tuviesen de aquellos autores que no solo son los de nuestras secuencias didácticas, sino que luego los que ellas estuviesen o con los que estuviesen relacionadas en su proceso de formación. Y de allí pues encontramos las conclusiones alrededor precisamente de estos procesos de lectura y escritura, que tiene pues la misma organización que las anteriores conclusiones. Bueno, esta parte ya vamos a hacer más dúo todavía, Ivonne y yo, entonces pues voy a contarles a nivel inicial que encontramos frente a los procesos de lectura y escritura, y luego ya continuará Ivonne qué ocurrió durante todo nuestro proceso de investigación. Encontramos a nivel inicial que nuestras estudiantes, pues de manera muy general, conocían información sobre aspectos lingüísticos, como los que vieron ya en las conclusiones que Ivonne nos da, que ella mencionaba elementos gramaticales que pues parecía conocían en las estudiantes. Sin embargo, ellas tenían la dificultad que no los lograban diferenciar, no comprendían su funcionalidad, ni dentro de un texto escrito, ni un texto oral, y por ende eran utilizados todos esos aspectos lingüísticos como casi que de una manera muy mecánica. No había allí un ejercicio de reflexión sobre esos aspectos lingüísticos, pues precisamente porque el ejercicio sobre ellos no había sido antes un ejercicio de comprenderlos, de hacer conciencia sobre qué significaban, qué sentido tienen dentro de lo que se quiere expresar como autor, ¿cierto? Como interlocutor, y por ende, pues, los conocían de manera general, como nos ocurre a todos o nos ha ocurrido en los espacios académicos digamos, la enseñanza básica y media, y que, por supuesto, pues, les generaba bastantes dificultades para acercarse de una manera o de otra manera a esos autores con los que ellas constantemente estaban relacionadas. También de manera inicial logramos evidenciar que ellas en los textos como la reseña, como el ensayo, como el comentario, reconocían algunos elementos, ¿sí? Reconocían, por ejemplo, secuencias discursivas, pero de manera particular reconocían la descriptiva, digamos que era como la más cercana a ellas, la que fácilmente identificaban, la que fácilmente podían producir y que pues consideraban a veces ellas que
que pues secuencias discursivas quizás no habían muchas, o que consideraban que el texto argumentativo era la misma secuencia discursiva, o que el resumen también podía ser una secuencia discursiva, o sea, no había una distinción entre las llamadas secuencias discursivas y los tipos de textos que pudiesen o no tener relación con algunas de ellas. Tampoco había un uso adecuado de estas secuencias en cuanto a la producción textual, entonces era muy complejo para ellas lograr diferenciar los elementos que, por ejemplo, hacen que yo realmente esté elaborando un texto argumentativo, qué tipo de secuencias discursivas podrían estar relacionadas con el texto argumentativo. Como no había un reconocimiento de ellas, no había una claridad sobre sus significados, sus elementos, la estructura que las compone, por supuesto era muy compleja la producción de estas mismas secuencias. Entonces, esos elementos a nivel inicial a nosotras nos dieron pues pie para precisamente que en nuestras secuencias didácticas fuesen seleccionadas unas secuencias discursivas particulares y unos tipos de textos particulares, también teniendo o buscando pertinencia con el trabajo académico que las estudiantes de pedagogía infantil realizan. ¿Ya? Entonces, eso fue como a nivel de la lectura y la escritura, elementos iniciales que nosotras logramos encontrar y que los colocamos como conclusión. Durante, ¿qué ocurrió, compañera Ivonne? Bueno, porque no tenemos tiempo, voy a tratar de ser mucho más precisa. Fundamentalmente, durante el ejercicio, la intención pedagógica que sostuvimos todo el tiempo tiene que ver con, uno, que las estudiantes pierdan el miedo. ¿El miedo a qué? A escribir, a hablar, a leer. Dos, que aprendan a reconocer durante el proceso con quién estamos leyendo, a quién estamos leyendo y para qué estamos leyendo un autor. Es decir, todo eso está en los libros, pero lo que nos interesaba era que ellas, en viva carne, ellas como sujetos de aprendizaje, comprendieran que era necesario hacer un ejercicio serio, juicioso, autónomo, de compromiso con los otros para poder fortalecer esa conciencia lingüística. Y por otro lado, las diferentes estrategias que utilizamos, como por ejemplo la estrategia de lectura en voz alta, que a pesar de que en pedagogía infantil fue un trabajo que se hizo seriamente, en este caso Alexandra y yo, me estoy alabando, no es un trabajo que se tenga en cuenta en las universidades, que se tenga en cuenta en las carreras. Leer en voz alta es necesaria como estrategia de comprensión, como estrategia de producción que le permita a los estudiantes. Eso fue más o menos, a grosso modo, lo que durante el ejercicio hicimos. Sin embargo, al final, no. Muy a pesar de todo lo que sufrieron durante el proceso, al final, las estudiantes que estuvieron en todos los ejercicios tuvieron la gallardía de decir, profe, de verdad se ha pasado algo conmigo, me he dado cuenta. Ya eso de darme cuenta por mí misma, es decir, de ser consciente de que el aprendizaje debe ser un aprendizaje que implique algo, que sea pertinente, que me motive, que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje para la vida y no para la nota. Fue una de las grandes conclusiones que sacamos. Y también otra gran conclusión es que se dieron cuenta que cuando hablamos de escritura o lectura, oralidad académica, no es lo mismo que cuando estoy con los parceros o con los amigos. Y que en ese sentido tienen que prepararse porque van a ser maestra de los niños y las niñas. Entonces, eso quedó abierto, seguimos trabajando en el grupo de investigación, seguimos discutiendo con las estudiantes en el semillero, nos damos por la cabeza todo el tiempo porque nuestro eje central tiene que ver con lo que les decía inicialmente de mi amante favorito, que es Michel Serres, el diálogo. ¿Cómo vamos a enfrentar en la escuela ese ejercicio de diálogo que implica el encuentro con el otro para hacer en el mundo? Y ahí cerramos por problemas de tiempo. Pilar. Agradecemos muchísimo, de verdad nos extendimos, lamentamos, pero es para nosotros este ejercicio de expresar lo que hicimos es supremamente importante. Muchísimas gracias.
Pilar. Pilar. Algo pasó con Pilar. Nos toca plan B, Alexandra, como siempre. Pues nada, voy a mirar el chat Si intentando... quieres te ayudo, buenos días, soy Tatiana Durango, si quieres te ayudo Hola profe, con las Tatiana, gracias. Por favor, gracias. No sé qué pasaría de pronto en la conexión de la profesora Pilar. Sí, El pues, profesor Tomás tiene una pregunta. Bueno, usuarios, tal vez tiene correo institucional. Perdí la pregunta que tenía el profesor Tomás. Bueno, el profesor es un comentario. ¿Puedo preguntar por esta vía? listo, Tomasillo, ¿cómo vas? Profesoras Elsa y Alexandra, buenos No me días. digas Elsa, y dime Ivonne, porque a mí nadie me dice Elsa, Tomás. por Hola, favor. profe Tomás, muy buenos días, ¿cómo está? Me da gusto verlas por estos medios y Eso escucharlas en no tan es- bonito trabajo. Gracias. Gracias. Es que seguí atentamente, por supuesto, la presentación de este trabajo y lo había seguido en otro momento a raíz de nuestros encuentros en el instituto. Ujú. Y yo pues veo que es un trabajo absolutamente valioso, que Gracias. valdría la pena compartirlo con muchos más integrantes de la comunidad académica de la Universidad Distrital. Yo, por ejemplo, pienso en los estudiantes de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, también, por supuesto, en los chicos de la licenciatura en Inglés, bueno, y de todas las licenciaturas. Entonces, porque me parece que es un trabajo muy fecundo, muy interesante, además que es necesario como implementar estas estrategias en el aula de clases. Yo pensaba, por ejemplo, cuando señalaban ustedes de la importancia de la lectura en voz alta para el tema de los procesos de comprensión, yo decía, uno pocas veces hace esas tareas en sus asignaturas, conociendo pues aún la importancia que esto tiene. Entonces mi pregunta era, ¿cómo haríamos efectivamente para que pudiésemos contarle a otras comunidades, a otros proyectos académicos, sobre todo por la importancia que este trabajo reviste, eh, para que sus estudiantes, sus profesores, pues también sepan de este trabajo, porque pues muy interesante, a lo mejor el ejercicio queda ahí en los archivos del comité de investigaciones, pero difícilmente un grueso de estudiantes de estos proyectos curriculares que mencioné van a poder acceder a ese trabajo tan interesante. Pues Tomás, para nosotras es muy importante que la comunidad académica universitaria, que todos los estudiantes puedan acceder a este tipo de, no el texto en sí, sino de dinámicas. En ese sentido, tú sabes y me conoces y ahí pues está Alexandra, cuando nos inviten, ahí estamos, ¿no? Sería rico de pronto pensar y en su momento yo lo propuse, pero pues por cuestiones de trabajo todos ocupados, podríamos pensar en un espacio donde los maestros de las diferentes licenciaturas puedan estar y nosotros hacer ya un ejercicio práctico, no solamente de comentar lo que hicimos, sino un ejercicio práctico con los maestros para que ellos puedan llevarlo a cabo en sus espacios académicos. Nosotras estamos dispuestas y cuando sea que sea, pues nos dices y lo organizamos. Claro, Tomás, el ejercicio sería no solo con los estudiantes, sino también con los maestros, tal como lo dice Ivonne, que por supuesto tanto lo práctico podría ser con grupos de maestros y o grupos de estudiantes. En ese sentido, pues que todos pudiesen ser parte no solo de conocer la experiencia, que bueno, aquí ya ustedes muy amablemente nos escucharon durante todo este rato, sino también que pudiesen hacer el ejercicio, entrar en la acción concreta de trabajar alguna secuencia didáctica respecto a una tipología de texto particular, es decir, que tengan la posibilidad de vivenciar el ejercicio. Repito, como lo dijo Ivonne, un grupo de maestros, pero también puede ser un grupo de estudiantes. En este caso, nuestro interés también ahora participando de comunicación social y periodismo de este programa académico, pues es precisamente
continuar nuestro proceso de seguir fomentando todo lo relacionado con la competencia comunicativa, la conciencia lingüística, y pues realmente es que esto es parte de nuestro trabajo diario, y pues bueno, ya participando en este nuevo programa también podemos aportar un poco a que otros estudiantes participen de esta propuesta y de, bueno, de asuntos que también emerjan de las realidades de los programas, y pues bueno, ya con lo que Ivonne te plantea, pues también es otra posibilidad, ¿no? Nosotras estamos dispuestas porque creemos en el papel de nosotras como maestras para aportarle a nuestros estudiantes en su formación y que luego ellos lo hagan con sus propios estudiantes, en el caso de las licenciaturas. Muchísimas gracias. Pili, regálame un minutico, Pili. Entonces, con la venia de Elsa, de Ivonne, la venia de Ivonne, y Alexandra, por supuesto, las propondré en el proyecto curricular de lengua castellana, donde presto ahora mis servicios para que conversemos en algún momento con ustedes. Ahí estaremos. Creo que sí, Tomás. Entonces nos las vamos a pelear porque en inglés también la estamos solicitando para un curso que tenemos de escritura académica. También los propuse. Bueno, me Claro excuso que por los problemas de audio que tuve, me tocó cambiarme al celular, estas cosas pasan en línea, y agradezco mucho a Tatiana por el backup ahí y al profe Tomás por haber tomado la iniciativa de hacer las preguntas. Felicitar a las profesoras, muy emocionada, ustedes son unas mujeres muy apasionadas, se nota que le pusieron mucho entusiasmo a ese proyecto, y yo voy a empezar a hacer una secuencia de la revisión de las preguntas que hay en el chat. Hablaban ustedes del semillero de Pulgarcita. Me pregunta Juliet Vallejo Rincón de cómo pueden hacer parte de este semillero, y una pregunta que yo sumo a la de ella: ¿es solo para niñas? ¿Es un semillero exclusivo para niñas? No, para nada. El semillero es abierto para cualquiera que quiera participar, no es exclusivo de pedagogía infantil. Está inscrito dentro de pedagogía infantil, dentro del grupo de investigación. Pero cualquier compañero maestro, cualquier estudiante de cualquier carrera, incluso tenemos egresados dentro del semillero. Ferney, no sé si está acá, pero Ferney es egresado de la universidad y hace parte del semillero. Es decir, el semillero es un espacio para cualquier persona que quiera ser parte de una conversación que tenemos y que es nuestra preocupación principal, un semillero que tiene que ver con el diálogo en la educación. Exactamente, maestros también pueden hacer parte del semillero, no solo somos nosotras dos las que estamos en el semillero actualmente, también otro compañero de la licenciatura en educación infantil hace parte de él, y pues estamos dispuestas, y pues obviamente es una buena oportunidad para todos los estudiantes que quieran participar de estas discusiones y reflexiones alrededor del diálogo en educación. Bueno, tenemos también un comentario de Angie Viviana Ospina, que comenta que también es un ejercicio interesante para todos los que hacemos parte de la licenciatura en inglés. En el aula, como docentes y estudiantes, encontramos muchas dificultades al respecto. Bueno, es cierto, y más en una segunda lengua, ¿no? También algunos elementos que allí se nos presentan en lengua materna y que trasladamos a la segunda lengua, y más pues obviamente cuando sentimos que como que nos atropellamos entre nuestra lengua materna y la otra lengua, y se generan algunas fracturas allí que efectivamente se visibilizan en la producción, en la comprensión, en la oralidad, en fin, en el proceso de la comunicación en general. Entonces, tal cual como lo expresamos con Tomás, estamos dispuestas también a ser parte y apoyo de esos procesos. Pero miren, fíjense, para la compañera de lengua inglesa, que hay una categoría fundamental dos categorías fundamentales en nuestro trabajo que no surgen precisamente del estudio de lengua materna, surge del estudio de lengua extranjera en el inglés. Entonces, cuando uno hace todo un recorrido sobre la conciencia lingüística, sobre competencia lingüística, competencia comunicativa, los primeros grandes estudios, los primerísimos, desde los años 70 hasta hace 10 años, se aplican a la lengua extranjera en el inglés. Precisamente por ese interés de mejorar o de buscar estrategias de que los estudiantes, cuando se enfrentan a la segunda lengua inglesa, lo puedan asumir. Entonces, gran parte de nuestro marco teórico conceptual está sustentado en lengua inglesa, en todos los aportes que hacen desde
todo el análisis, estudio en lengua, en didácticas de la lengua inglesa, y nosotros lo traemos a la lengua materna. ¿A través de qué? A través de esa preocupación que encontramos tanto en el aprendizaje y enseñanza de la lengua inglesa, y que es igual, o peor, diría yo, en lengua materna. Entonces, los compañeros de lengua inglesa, si quieren participar y estar con nosotros encantados, porque podemos hacer unas discusiones absolutamente interesantes al respecto. Pues bienvenidos. Desde las investigaciones de lo multilingüístico y de lo multicultural, que pues obviamente están ancladas a todo el proceso de la competencia comunicativa, y efectivamente estos autores que refieren, por ejemplo, a entender los procesos de la lengua dentro de los contextos sociales y culturales, están refiriendo a que el asunto no es exclusivamente estructural, sino que tiene que ver con los sujetos, tiene que ver con los procesos de interacción, con el diálogo, con el reconocer la estructura como importante, pero que hay que comprenderla, conocerla y conscientemente hacer uso de ella en esos espacios socioculturales de las que somos, pues, hablantes, ¿no? Y oyentes. Muchísimas gracias, compañeras. Vladimir Alejandro Ariza pregunta: me parece muy enriquecedor que incluyan y visibilicen el tema del contexto social y cultural en el desarrollo de las habilidades de lectoescritura de los estudiantes. Bourdieu señala que es tan fuerte el tema del contexto que incluso cuando un maestro evalúa, en realidad está evaluando el origen social del niño y la niña. ¿Cómo evitar que precisamente dicha situación no nos pase en la evaluación de los estudiantes de la universidad? Uy, Vladimir, es una pregunta muy interesante, compleja y larga de discutir. Una pregunta para todo un semestre muy interesante. Pero lo único que yo así rápidamente pensando, el contexto es un problema fundamental y es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier proceso de aprendizaje. No solamente lo plantea Bourdieu, sino desde lo educativo Vygotsky, por ejemplo, ¿sí? Ese contexto sociocultural de nuestros estudiantes es vital, no para seguir representando las mismas maneras y formas, sino precisamente los estudiantes. De ahí que para nosotros, como amantes de la educación pública, porque creemos en la educación pública, creemos que nuestros estudiantes tienen que realmente asociarse de la transformación de estos contextos y más un maestro en formación. Entonces, en realidad, esa evaluación que hacemos los estudiantes tiene que salirse de ahí, ¿sí? Entonces, no sé, esto es para una discusión mucho más amplia, pero el ejercicio de evaluación tiene que replantearse, y eso es lo que estamos haciendo en pedagogía infantil, varios maestros, sobre cómo estamos evaluando, qué estamos evaluando, y más en esta situación de la pandemia, donde la educación se volvió virtual. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a evaluar? Alexandra, no sé si claro, en términos de los procesos del lenguaje y procesos específicos de la lengua, ¿no se trataría un poco de el contexto sociocultural como un factor determinante de, qué sé yo, cómo usa la gramática o no la usa, sino, porque no sería hacer una de la lingüística pura, sino sería un trabajo alrededor de cómo es que hago uso mi cargador de los procesos de la lengua dentro de espacios sociales y culturales con una pertinencia y una claridad desde lo lingüístico, pero también desde lo discursivo comunicativo. Y en ese sentido, la evaluación tiene que trascender el asunto de lo formal y lo estructural. No puede seguirse pensando la evaluación en los procesos de lenguaje como un asunto de forma y no de sentido. ¿Ya? Porque si nos quedamos en los asuntos de la forma, pues efectivamente la evaluación estaría distante de pensarnos a nosotros como sujetos sociales y culturales que hacemos uso de la lengua de la manera pertinente, posible, coherente, clara, en diversos espacios y momentos de la vida en los que estamos involucrados, ¿no? Por eso Vygotsky, el asunto de la actividad humana y también del asunto de pensarnos como sujetos históricos, sociales y culturales, pero no como un asunto de estigmatización, de estratificación en cuanto al uso de la lengua, sino también en términos del sentido con el que yo hago uso de la lengua como sujeto comunicativo, como sujeto discursivo, como parte de unas realidades sociales y culturales que se transforman y que asimismo
transformarán mis procesos comunicativos, transformarán los usos de la lengua y que lo hemos evidenciado, ¿no? En términos de pues, nuestros jóvenes estudiantes, en cuanto a sus relaciones sociales, los modos en que se comunican, los modos en que se usa la lengua y que tenemos que pensarla entonces más allá o por encima, mejor, no más allá, por encima de la estructura, por encima de la forma. ¿Qué es importante? Claro que sí, es necesario conocerla, reconocerla y hacer uso de ella conscientemente. Sin embargo, hay que pensar también en cuál es el sentido, el momento, los sujetos, las necesidades que tú tienes allí latentes cada vez que haces uso de diversos procesos del lenguaje. Y ahí la evaluación tiene que entonces distanciarse, repito, de la formalidad como un asunto único y exclusivo en los procesos de la lectura, la escritura, la oralidad y en general de la comunicación. Muchas gracias. También tenemos una intervención de Paula Andrea Rosso Rodríguez. Ya que los procesos de lectoescritura son poco tratados en la escuela, los estudiantes de primer semestre, la mayoría, llegan muy perdidos en estos procesos, incluso en semestres posteriores. Mi pregunta es si es posible crear un espacio de lectiva para que todas las carreras tengan esta oportunidad. A ver, nosotros en pedagogía infantil, antes de que la universidad discutiera y sacara una asignatura obligatoria en todas las carreras que se llama producción y comprensión de textos, planteábamos que debía ser un espacio académico obligatorio. Sin embargo, la universidad la sacó, ya creo que hace un año, y para este curso, para este semestre, yo asumí en pedagogía infantil el curso. Entonces, el espacio está ya creado. Es decir, todas las carreras tienen obligatoriamente que en primer semestre trabajar una asignatura que se llama producción y comprensión de textos. Ya todas las carreras la tienen. Por lo tanto, ya está, nena. Para las estudiantes que no tuvieron la oportunidad de tener este espacio, inscríbanse, no importa que sea un espacio de otra carrera, pero lo importante es hacerlo. En el caso de mi carrera básica, que es pedagogía infantil, a la cual pertenezco, estamos en un proceso y este semestre comenzamos. Estoy yo y me aguantan 40 chinos. Entonces, es cuestión de proponer ahora una lectiva. ¿Cuál es el problema de plantear un espacio como lectiva, que las lectivas tienen solo 2 horas? Y en un espacio tan importante 2 horas no, es cierto, no nos permite. No da. Entonces, no lo proponemos como electiva en otros espacios porque estaríamos siendo ética y moralmente incorrectos, si se puede usar el término. Las invitamos, los que quieran participar en mi clase como asistentes, a pesar de tener 30 y pico, bienvenidos. Nos reunimos todos los martes a las 6 de la mañana hasta las 10 y yo los recibo con gusto para tener con quién pelear. Muchas gracias. Bueno, en relación un poco con la pregunta de Paula Andrea Rosso Rodríguez, hace 10 años, cuando Valencia escribía sobre la escritura, cuestionaba un poco también la educación secundaria y decía que el tránsito de los estudiantes de la educación secundaria a la universidad estaba poniendo en evidencia graves problemas en la escritura y en la lectura de los jóvenes. Quisiera saber si ese diagnóstico que ustedes realizaron, básicamente con los estudiantes de pedagogía infantil, puede desmentir un poco esos estudios de hace 10 años. Precisamente hoy hablaba con mi hijo por teléfono del sistema educativo, del papel del maestro, y en lo personal no lo he hablado con Alexandra porque hasta hoy lo hablé con mi hijo mayor y no lo he puesto en el semillero. El sistema educativo, desde mi perspectiva, es una mierda. Es decir, las leyes que promulgan los ministerios de educación en el caso colombiano, para mí, dejan mucho que desear sobre cómo comprendemos a los tipos de estudiantes que tenemos en nuestro país. Independientemente de eso,
Yo en mi imagen, en mi imaginario de ser maestro, yo sí creo que un maestro cambia la vida para bien o para mal, de cualquier estudiante, sea preescolar o universitario. Y en ese sentido, creo que la responsabilidad social y política y ética que tenemos los maestros en la formación de los estudiantes es un asunto de compromiso. Por lo tanto, cuando a mí me llegan al aula en primeros semestres estudiantes que no leen ni escriben, yo no se lo achaco a la secundaria. Y cuando he trabajado en secundaria, no se lo achaco a la primaria. Directamente el responsable es el maestro. Ese maestro con nombre propio que tuvo mi estudiante, independientemente de la escuela. Entonces, soy una convencida que los maestros tenemos una obligación de saber que lo que nosotros hagamos en el aula es lo que importa realmente en la vida del estudiante. Y por eso la propuesta es un diálogo con ellos permanente en términos muy formales, porque no soy amiga ni colega de mis estudiantes, pero sí tengo una responsabilidad y lo asumo como tal. Y en los procesos de lectura y escritura no solamente son responsables los maestros con formación en lenguaje, es una obligatoriedad de todos los maestros independientemente de su área disciplinar. Entonces, pues en ese sentido, pues creo que respondo si estoy o no de acuerdo con esos estudios. Pilar. No sé. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho, Ivonne, tu apreciación frente a mi pregunta. Bueno, una pregunta en términos de la investigación. ¿Qué aprendizajes obtuvieron ustedes de este proceso? Cada vez que uno investiga, aprende y desaprende cosas. En el caso de ustedes dos, con la escritura académica y con todo el proceso de interacción con sus estudiantes y la creación del semillero, ¿qué aprendizaje les queda? Bueno, personalmente yo pude encontrar que a pesar que en términos de los procesos del lenguaje aparecen todo el tiempo perspectivas, teorías, novedades frente a él, frente a los procesos que lo convocan y los usos, sí es necesario que esas transformaciones teóricas lleguen a la realidad de las aulas, de los espacios de formación, y a través de esta investigación yo encontré precisamente que nosotros los que estamos en esos espacios de formación tenemos no solo la responsabilidad, sino también debe ser parte de nuestra propia formación como maestros, estar en esa continua búsqueda de otras posibilidades, de que esas teorías que están allá arriba, grandes y que se conciben solamente en los textos, realmente tengan una posibilidad de convertirse en una realidad para nuestros estudiantes. Y más pensándolo en nuestro espacio concreto de la licenciatura en educación infantil, porque, como lo dijo Ivonne, estas estudiantes tienen una labor importante cuando son maestras, cuando de hecho están en sus prácticas, y es que están con los niños, están trabajando con ellos y vehiculizan una cantidad de procesos que han tenido en los espacios en la universidad. Por tanto, si nosotros no nos asumimos como unos maestros que continuamente nos estamos haciendo preguntas, que estamos reflexionando de manera propia sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos, pues efectivamente no va a pasar mayor cosa en nuestras estudiantes, y por ende en esos otros espacios escolares y no escolares donde ellas estén tampoco va a pasar nada, ¿sí? Entonces yo aprendí, y eso también se lo debo muchísimo a Ivonne, pues que no podemos estar quietos, ¿sí? No podemos estar quietos. Nosotras dos somos un dúo, y cuando estamos en equipo es el asunto de quién mueve a quién. Ella hay que a veces decirle quédate quieta un segundo por favor porque tenemos que canalizar esto un momento. Sin embargo, el aprendizaje ahí es pues tampoco podemos quedarnos quietos. Tenemos que estar en la reflexión, en el preguntarnos todo el tiempo y pensarnos en otras posibilidades. Las que están bien seguramente, pero ¿y otras? ¿Sí? Entonces, eso para mí es muy importante en términos de, como maestra del lenguaje, y pensarme que somos sujetos del lenguaje, habitados por el lenguaje, y nos hacemos con él en la vida académica, cotidiana, en la parte cultural, histórica. Entonces, tenemos una responsabilidad nosotros los maestros de continuamente pensarnos, reflexionar y pensar otras posibilidades, no quedarnos con las que ya hay, sino a partir de ellas que otras pueden aparecer.
¿sí? Entonces creo que eso para mí es supremamente importante en esta etapa de mi trabajo también y de mi formación. Pues nada, yo el principal aprendizaje es corroborar una vez más, no porque antes no lo pensara, sino poder constatar una vez más de lo que es capaz un estudiante cuando se le motiva y cuando se le acompaña. Es decir, los estudiantes salían con unas cosas que a veces me sacaban la ira, pero que en otras ocasiones me ponían a pensar y me ponían a decir, estas chinas son el futuro del magisterio bogotano público y me están mostrando muchísimas, mi gato, perdón, me está mostrando muchísimas cosas. Entonces, el principal aprendizaje es eso, que la responsabilidad que tenemos los maestros en la formación del estudiantado, aunque sea universitario, es grande y eso se ha ido perdiendo. Entonces, yo sí vivo enamorada de mis estudiantes y aunque a veces los odio, pero ese es el amor y el semillero es resultado de eso, ¿no? Poder tener esas 16 estudiantes que ellas se atreven a cuestionarnos en el semillero, se atreven a tomarnos del pelo, se atreven a proponernos cosas, eso para mí ya es ganancia, es un aprendizaje. Entonces, pues, porque en términos teóricos, en términos investigativos, sí, pues lo que siempre uno gana, ¿no? Pero es más importante en este caso lo que yo he ganado como persona. Y ya. Muchas gracias, profesoras Alexandra e Ivonne. Les comento que tienen el chat bastante activo con felicitaciones y comentarios en relación a la necesidad de incrementar e identificar los saberes alrededor de la escritura académica. Tenemos el caso de Carolina Muñoz, que les agradece la presentación y les comenta que hay muy pocas asignaturas de producción y comprensión de texto y sugiere que, manifiesta que es insuficiente y que debe haber un proceso, aparte de autónomo, interconectado con las demás asignaturas para que tenga el impacto esperado. Otro comentario de Alexandra Martínez, también en relación a la insuficiencia de espacios para que haya interrelaciones y también a razón de que en ocasiones la interacción con otras clases no es la ideal, ¿no? Y que se debe asumir el lenguaje y sus procesos. Entonces, también tienen una pregunta muy puntual acerca de un enlace o un link para unirse al semillero. Ivonne, tú podrías en el chat escribirles tu correo a Ailet, creo que se llama la estudiante que pregunta. Voy a escribir en el chat el correo del semillero. Maravilloso. Para que estén en contacto con nosotras. Maravilloso. Profesoras, quisiera preguntarle cuáles son los principios para hacer las 3 unidades didácticas. ¿Hubo algunos principios para hacer la secuencialización entre ellas? Bueno, pues nosotros asumimos esta perspectiva de trabajo o esta propuesta didáctica o configuración didáctica, como la llamamos realmente en el libro, la asumimos desde la perspectiva de, principalmente de Anna Camps, que es una investigadora de la Universidad de Barcelona que ha hecho un trabajo fuerte alrededor de este tipo de configuración didáctica y ella plantea que las secuencias didácticas lo que hacen es un ejercicio de interrelación de actividades alrededor de un gran objetivo. Entonces, en nuestro caso, mantener esa estructura de secuencia didáctica que está estructurada, ella la plantea con 3 momentos, 3 partes fundamentales, en donde hay un inicio, un desarrollo y una evaluación, que la evaluación no es solo al final, sino que va gradualmente durante todos los otros procesos. Lo que nosotros entonces establecimos en nuestras secuencias didácticas es que mantuviesen esos 3 momentos o esas 3 etapas, entre comillas, en donde en cada una de ellas hubiese internamente una serie de actividades y cada actividad a su vez se desglosa en unas llamadas microactividades o tareas.
todas estas actividades y microactividades, por supuesto, llevaban a la siguiente y a la siguiente, ya que la intención de la secuencia didáctica es que haya una interrelación entre las actividades, no la actividad como una isla, cosa suelta, sino que precisamente cada actividad tuviese una interacción con las subsiguientes que posibilitaran el alcance de un logro, un objetivo particular, y que eso hiciese no quiero llamarlo como que hubiese una gradualidad, sino que hubiese una secuencia, una interrelación entre cada parte. Las secuencias trabajadas entre nosotras tienen varias relaciones, no solo los objetivos, sino también, por un lado, los autores que se trabajaron en las secuencias didácticas, es otra interrelación. Por ejemplo, una actividad pudo trabajar un fragmento de un texto de Michel Serres, y en la siguiente secuencia retomábamos esa actividad con ese fragmento del texto de Serres para iniciar una nueva actividad. Entonces había una interrelación acciones, sino también entre las acciones anteriores que se ejecutaron para poder alimentar y darle una organización interna a las secuencias, posibilitando que las estudiantes pues atravesaran una serie de acciones que posibilitaran un logro mayor, ¿sí? La secuencia didáctica garantiza o posibilita que haya un trabajo secuencial, interrelacionado, a través o con el uso de diversas herramientas lingüísticas que posibiliten el desarrollo o el fortalecimiento de ciertos procesos de la lengua. La secuencia didáctica, de hecho, desde Anna Camps, es una propuesta didáctica para la enseñanza de los procesos de la lectura y la escritura en términos de, como ella lo denomina, procesos discursivos y comunicativos. Por ende, siempre va a haber como una interacción entre cada una de las partes. Entonces, digamos que no fueron islas, sino por el contrario, una secuencia didáctica iba articulada a la otra y a la otra, para precisamente lograr un objetivo común que fuese el fortalecimiento de la conciencia lingüística, e internamente cada secuencia y cada parte de la secuencia tenía unos objetivos muy específicos con unas habilidades comunicativas específicas para cada actividad. Entonces siempre estaban interactuando así. Sí, así mismo, las actividades como las describe Alexandra, se introduce la evaluación. Es decir, la evaluación no es aparte. Las formas de evaluar, ya sea autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación, están insertas dentro del proceso de la secuenciación. Entonces, también lo diseñamos pensando en que cualquier maestro puede coger las secuencias y aplicarlas en el sentido de que no necesito estar yo. Y puede hacer el ejercicio siempre y cuando pues conozca el material. Y en ese sentido, empezamos con microactividades muy sencillas que llamamos tareas comunicativas posibilitadoras, y que se van complejizando en la medida en que se les dan recursos a los estudiantes, se les da estrategias, se les plantea ejercicios para que al final produzcan lo que sea, ¿no? En este caso, pues eran textos específicos. Pero la dinámica de la estructura de la secuencia diseñada tiene que ver con cómo un maestro se piensa la enseñanza. Básicamente es eso. Sí, muchísimas gracias, profesora. Yo quisiera pedirles que brevemente me digan cuál es como ese plus que tiene este libro, esta propuesta didáctica, que la diferencia de otras propuestas didácticas, que hay muchísimas en el mercado. Y lo que me gusta de esta propuesta didáctica es que es una propuesta que ha sido hecha como con mucha pasión, con mucho compromiso y con mucho trabajo de filigrana, ¿no? En todos los detalles que ustedes nos estuvieron contando del capitulaje del libro. Entonces me gustaría que nos dijeran por qué debemos adquirir este libro, de qué nos va a dotar. Pues, perdona Alexandra, pero es que tú sabes, me conoces. Lo primero, Pilar, con el apoyo, claro, de varios maestros de planta, fue la fehaciente demostración que los maestros de vinculación especial, no tenemos ninguna garantía de nada en la universidad, pudimos hacer una investigación y publicar un libro.
Eso para nosotros ha sido una forma de mostrar que sí se puede, que a pesar del sistema, nosotros sí lo hicimos. Eso por un lado. Por otro lado, comprender que las dinámicas del aula en nuestro país, en nuestros estudiantes, entonces el libro no está hecho para la generalidad, pero que puede ser trabajado en la universidad distrital, que es la universidad que nos interesa, la que nos importa, y los estudiantes que tenemos, esos son los que tenemos, no tenemos otros. Son estudiantes con una realidad en un contexto particular, con unas situaciones comunicativas reales, y con ellos es que trabajamos, no trabajamos con estudiantes hipotéticos, no trabajamos con los estudiantes que quisiéramos tener. Esos son las personas que tenemos. Por lo tanto, la secuencia está diseñada para el tipo de estudiante de la ciudad de Bogotá, de colegio público, de clase 1 y clase 2, pobres, que no tienen otros derechos. Entonces, claro, yo lo digo apasionadamente porque las estudiantes me conocen y me van conociendo. Y Alexandra y yo siempre lo tuvimos claro. Estamos trabajando en una universidad pública de gente pobre. Y la responsabilidad que tenemos de formar a estas maestras es grandísima y queremos que ellas la comprendan. Eso, pues, para nosotros es fundamental. Alexandra. Yo agregaría que particularmente las secuencias didácticas que nacieron de esa realidad de nuestras estudiantes también son un punto de partida para que otros maestros puedan hacer uso de ellas. No quiere decir replicarlas tal cual como están allí, pero sí hacer uso de ellas para pensarse en cómo podrían ellos abordar ese trabajo con otras estudiantes en otros espacios. Entonces, como en algún momento lo dijimos en la presentación del libro, aunque hay elementos muy específicos alrededor de la lengua, del lenguaje, creemos que lo tratamos de redactar o lo redactamos de manera tal que cualquier maestro que no sea de lengua pueda leerlo, pueda entenderlo y pueda hacer uso de él. Entonces, no es un texto que sea exclusivamente para las personas de lingüística, de lengua castellana, no. Creo que nuestras maestras, las licenciadas en pedagogía infantil, las que se están formando y las que ya salieron de la universidad, pueden hacer uso de este texto también, para pensarse, como nosotras en muchas ocasiones se los hemos dicho en clase, cómo ellas podrían llevar a cabo unos procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura con nuestros niños desde las aulas de la llamada primera infancia actualmente, la competencia comunicativa que produzca unos efectos en términos de la conciencia lingüística y generar otros lectores, otros escritores, otros hablantes, otros oyentes para cuando lleguen a la universidad, para cuando pasen al bachillerato. Es decir, que lo puede usar cualquier persona que desee trabajar procesos del lenguaje, particularmente lectura y escritura. Muchísimas gracias, Alexandra. Me llamó mucho la atención cuando estaban presentando las conclusiones, el inicio, durante la parte final. Pues reconocer allí algo que me pareció clave y que no había visto en otras propuestas didácticas, que tiene que ver con lo socioafectivo, con lo emocional. Sí, bueno, lo socioafectivo y lo socioemocional, Pilar, un poco porque pues se te escucha cortado, pero asumimos que tiene que ver con que te llamó la atención el trabajo sobre lo socioafectivo y lo emocional que se mencionó dentro de la presentación. Es pues efectivamente porque nosotras en las observaciones, en las observaciones y en el trabajo que pues hemos desarrollado con nuestras estudiantes, encontramos que pues parte de los procesos y de las estrategias que están involucrados con los procesos del lenguaje, pues tienen que ver con lo social, lo cultural, lo afectivo, la interacción con los otros, las relaciones que yo establezco con los otros al tener un sentido del mundo determinado, y ese sentido del mundo está atravesado por otros procesos y otros saberes que están en el plano del sentir, que están en el plano de la afectividad, y que no se trata solo de licenciados en pedagogía infantil, se trata del sujeto, del ser humano. Y pues todo ello atraviesa los procesos de formación y pues hace parte del trabajo que realizamos en términos de las estrategias de aprendizaje. Como había allí unos elementos desde lo emocional y lo afectivo que también tenían que ver
con esas estrategias que las estudiantes aplicaban y ver cómo lo comprendían y por qué era desde ese plano también un poco. Además de eso, tiene que ver con la postura como maestra, ¿no? Es decir, no es cierto que tenemos que tener en cuenta el componente cognitivo, de contenidos, también es importante tener en cuenta el componente afectivo y la dimensión emocional. En ese sentido, siempre que aprendemos usamos estrategias socioafectivas y no las hacemos evidentes. Es decir, la emoción y la afectividad queda como en el ejercicio del hacer, pero nunca hacemos ejercicios de reflexión sobre cómo aprendemos y por qué aprendemos desde lo afectivo y lo emocional. Entonces, para nosotras era importante que las estudiantes tuvieran en cuenta y hacer visible, porque todo el ejercicio tiene que ver con la visibilización de cosas, hacer visible qué estrategias utilizamos a nivel afectivo y socioafectivo que afectan o que tienen que ver transversalmente con lo cognitivo y lo metacognitivo. No es un ente externo, es un elemento indispensable que atraviesa todo el ejercicio de aprendizaje y enseñanza. Por eso siempre nosotros no hablamos de enseñanza-aprendizaje o de aprendizaje-enseñanza, sino que es una dupla que siempre va. De ahí pues que para nosotros era pertinente tener en cuenta esas estrategias para el proceso de aprender. Muchísimas gracias, me parece muy interesante ese planteamiento que acaban de presentarnos. Estoy muy entusiasmada en conseguir el libro, comprar el libro y mirar cómo me aporta a la enseñanza, ¿no? De la escritura de tesis, de dirección de trabajos de grado. Creo que es una gran contribución que ustedes hacen a la universidad. Muy emocionada de escucharlas, estando aquí como coordinadora del comité de investigación, reconocer el talento, la capacidad y el compromiso que tienen los profesores de vinculación especial con la investigación. Es una tarea del comité para hacer visible a todas estas personas que no han tenido la oportunidad que han tenido ustedes de liderar un proyecto de investigación, de publicar un libro. Hay muchos colegas que trabajan como tras bambalinas, como los lidera un profesor de planta. Yo creo que la universidad está haciendo unos esfuerzos muy importantes y me complace y me emociona muchísimo este producto de ustedes, ver la calidad, la pasión, la entrega, la filigrana que yo llamo, la meticulosidad con la que ustedes diseñaron el libro. Creo que es una contribución muy grande. Muchas gracias a la profesora Elsa y a la profesora Alexandra por su participación. Estamos ya en el chat, no tenemos preguntas ni más comentarios. Estamos cerrando el seminario con 72 participantes. Les agradezco muchísimo, tuvieron una alta audiencia y muchos mensajes positivos. Como esta emisión está grabada, ustedes podrán tener la oportunidad de revisar el chat y de mirar toda esa iniciativa de los estudiantes que quieren ir a sus clases, que quieren pertenecer a su semillero, que quieren aprender y que quieren conseguir el libro. Nosotros muy gentilmente hemos suministrado el link en el chat de la editorial de la universidad para que puedan adquirir el libro y que puedan trabajar con ella, que se vuelva como esa Biblia del maestro que quiere enseñar escritura académica y que quiera mostrar una forma distinta. Me ha gustado mucho lo de las emociones. Hemos visto el giro social, hemos visto el giro narrativo y ahora estamos viendo el giro emocional en las didácticas para la enseñanza de las lenguas y de todos los otros conocimientos. Las felicito grandemente y quiero abrir el micrófono para ustedes para que se despidan de su audiencia. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por el tiempo, por esa disposición para escucharnos. También gracias por las preguntas y los comentarios que nos hicieron. Nuevamente agradecer la invitación de parte del comité de investigación y pues muy contentas nosotras de poder expresar no solo la parte teórica, sino también como la emocionalidad que está detrás de este trabajo, porque pues para nosotras fue un ejercicio muy interesante, pero a la vez una experiencia humana muy bonita. Entonces, gracias por la invitación, muchas gracias por las preguntas, y pues bueno, esperamos seguir, eso sí, generando mayores preguntas y ejercicios que puedan aportar a nuestras estudiantes, que es lo más importante, a nuestros estudiantes en general de la Universidad Distrital. Muchísimas gracias por la invitación y un feliz día para todos. Gracias a todos los asistentes, oyentes, gracias de verdad, muy amables, y pues bueno,
estamos dispuestos a seguir avanzando en estos trabajos de ser maestras. No, pues también quiero hacer el reconocimiento a las estudiantes que participaron en la investigación, que estuvieron ahí en la lucha, en nuestro sufrimiento, y las invitamos de verdad al semillero. El semillero es abierto, es un semillero complicado en el sentido de los encuentros, todos somos iguales y pues ya saben, nos pueden escribir para formar parte de este semillero y quienes quieran participar en mi clase de comprensión y producción lo pueden hacer, invitadas están, y esperamos que este libro llegue de manera multitudinaria a todos los estudiantes de la universidad y compañeros, colegas docentes, ojalá sin valer, ¿no? Porque sabemos que aunque vale muy poco económicamente, muchos no pueden acceder a él, entonces los invitamos y ojalá salga próximamente en versión digital gratis para que todos puedan acceder a él. Un beso a todos, saben que los queremos mucho. Muchísimas gracias. Bueno, formalmente invitarlos a nuestra próxima sesión del Seminario Permanente de Investigación, titulada Ficción e Investigación Social como pretexto de experimentación y reflexión, a cargo del profesor Andrés Castiblanco. Va a ser el 3 de junio, que es un miércoles a las 4 de la tarde. Cordialmente invitadas a Alexandra y Elsa que nos sigan acompañando como asistentes al seminario. Estamos muy ansiosas de vernos y abrazarnos y conocerlas y tomarnos un café delicioso ahí en la Macarena. Sí, totalmente. Encantada de conocerlas, comparto con ustedes el entusiasmo y la pasión con la que investigan. Creo que ese es digamos que eso es una de las características de los investigadores que permite hacerse visible en estos encuentros, conocer a la gente de carne y hueso que investiga, lo que la apasiona y lo que le moviliza. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, por acompañarnos. 11:46 de la mañana, los esperamos el próximo miércoles 3 de junio a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chao a todos. Hasta luego. Chao.